en un video anterior dimos la definición de máximo mínimo. Entonces decimos que en punto C la función tiene un máximo si la función es mayor o igual que todos los puntos cercanos a ese C. A lo que nos referimos es que si aquí está el C, entonces a puntos cercanos de este, que sería tanto a la derecha como a la izquierda, estos serían los X, en ese punto C la función es mayor que todos esos puntos cercanos. Y mismo con el mínimo, solamente que la desigualdad es contraria, sino que el punto es menor que todos esos puntos alrededor de él. Hemos visto un resultado que la función tiene un máximo local y si es derivable, entonces ya sea máximo o mínimo, la derivada de la función del punto tiene que dar 0. Y les dimos una definición a esos puntos que satisfacen esa propiedad y les dijimos que son puntos críticos. Entonces, aquí tenemos una definición nueva. Entonces vamos a decir que una función es de clase CK y la vamos a denotar de esta manera. En un conjunto M si su késima derivada es continua en M. Entonces, por ejemplo, podemos tomar la función seno. Entonces, como su derivada es coseno y el coseno es continuo, entonces esta es de clase C1. Pero también podemos sacar su segunda derivada y su derivada es menos seno. Entonces, como la segunda derivada es continua, entonces esta también es de clase C2. Podemos sacar la tercera derivada, que es menos coseno. Y como también es continua, entonces también es de clase C3. Y en realidad esta función, todas sus derivadas son continuas. Entonces, las funciones tal que todas sus derivadas son continuas, las vamos a denotar como de clase C infinito. Entonces, las funciones con las que vamos a estar trabajando son de clase C2. Entonces, vamos a pedir que una función sea de clase C2 en un intervalo abierto a B. Entonces, su segunda derivada es continua. Y si tenemos que C en este intervalo abierto es un punto que satisface que su primera derivada es 0, es decir, es un punto crítico y si su segunda derivada es menor o igual que 0, entonces la función tiene un máximo local. Entonces, para demostrar este teorema vamos a utilizar un teorema que ya hemos visto que es el teorema de valor medio, que es este y lo habíamos demostrado para la regla de la cadena. Y entonces, los puntos como los vamos a estar manejando es, aquí vamos a tener nuestro punto X, aquí vamos a obtener nuestro punto C. Se puede usar de la misma manera con C del otro lado, solamente cambiará una desigualdad, pero el resultado va a ser el mismo. Y entonces, aplicando el teorema de valor medio para X y C van a tomar el papel de A y B. Entonces, la función en X evaluada en X menos la función evaluada en C va a ser igual por el teorema de valor medio a la derivada en algún punto D que está entre esos dos, entonces el D está entre esos, y por la distancia entre estos dos, que sería X menos C. Entonces, como sabemos que la primera derivada vale 0, evaluada en C, entonces también podemos restarle esa derivada en C. Entonces no hay problema porque ahí vale 0. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicarle el teorema de valor medio a esta parte. Entonces, aplicando el teorema de valor medio, nos queda que lo del lado izquierdo, que era f de x menos f de c, es igual a la segunda derivada en un punto E, que aquí teníamos la x, aquí teníamos la c, la d está aquí en medio, y la e va a estar por acá. Por x menos c por d menos c. Y como el d menos c, el x menos c es más chico que el d menos c, ya esto lo podemos acotar por la segunda derivada evaluada en e de d menos c
cuadrado. Entonces, aquí tenemos la X, aquí tenemos C, que son los puntos que empezamos, acá la D y aquí el E. Entonces lo que vamos a hacer es, ¿qué pasa si nuestra X tiende a C? Entonces si X tiende a C, como la E tiene que estar entre X y C, pues también la D va a tender a C. Y como la E tiene que estar entre X y D, entonces también la E tiende a C. Todo va a tender a C. Entonces, si todo tiende a C, lo que vamos a tener es que f de x menos f de c es menor o igual a la segunda derivada igualada en el punto E por d menos c al cuadrado. Entonces, siempre sabemos que es mayor o igual que 0 por ser un cuadrado. Y entonces, me va a controlar la desigualdad de la derecha el signo de este. Por lo tanto, como estamos suponiendo que la derivada es menor que 0, estrictamente, por suposición tenemos que la derivada en el punto C es menor o igual que 0. Y como esa E está muy cercana a C, entonces si le aplicamos que esto sea menor que 0, entonces esto también lo estamos pudiendo acotar por el menor o igual. Puede ser que sea igual que 0, pero nos sirve. Y resulta que como esto tenemos es menor o igual que 0 de un lado y mayor o igual que 0 de otro lado, entonces todo esto es menor o igual que 0. Por lo tanto, tenemos que f de x menos f de c es menor o igual que 0. Y esto nos implica que f de x es menor o igual que f de c, que es la definición de que en f de c hay un máximo que es mayor o igual que todas esas x. Y si hacemos lo mismo, pero ahora cambiamos la desigualdad, es decir, este es menor o igual, mayor o igual que 0, entonces nos va a cambiar esta desigualdad y nos cambia esta desigualdad y obtenemos que f de c es menor o igual que f de x, que por lo tanto tenemos que sea un mínimo. Por lo tanto, tenemos el teorema análogo para mínimo, que es este. Vamos a pedir las mismas condiciones, solamente que la segunda derivada en c tiene que ser mayor que 0. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Entonces vamos a encontrar los máximos y mínimos de esta función. Entonces primero necesitamos encontrar los puntos críticos. Entonces tenemos que sacar la primera derivada. Entonces queda que es 6x al cuadrado menos 30x menos 36. Y esto lo igualamos a 0. Que si simplificamos, todo es divisible entre 6, nos queda x al cuadrado menos 5x menos 6 es igual a 0. Descomponiendo nos queda x menos 6 por x más 1. Por lo tanto, las dos soluciones es que nuestros dos puntos críticos son x1 es igual a 6 y x2 es igual a menos 1. Entonces, esos son nuestros puntos críticos para saber si es máximo o mínimo. Necesitamos checar la segunda derivada. Si es mayor la segunda derivada en estos dos, entonces es mayor que 0, tenemos un mínimo. Si es menor que 0, es un máximo. Entonces, necesitamos la segunda derivada. Entonces, calculando la segunda derivada, obtenemos que nos queda 12x menos 30. Por lo tanto, si evaluamos en nuestro punto crítico menos 1, nos queda 12 por menos 1. Por menos 30, que este nos queda menos 42. Y como es menor que 0, por lo tanto, aquí tenemos que en x igual a menos 1 hay un máximo. Y ahora, si evaluamos la segunda derivada en el otro punto crítico, que era 6, nos queda 12 por 6 menos 30. Este nos queda 42.
que es mayor que 0, por lo tanto, en x igual a 6, hay un mínimo. Y para saber quiénes son estos máximos y nuestros mínimos, tenemos que evaluarlos en la función. Entonces, el máximo local, tengan en cuenta que es local, de nuestra función. Entonces, necesitamos evaluar la función en nuestros puntos críticos, que en este caso es el -1, que si evaluamos nos queda que es 21. Entonces, el valor máximo es 21. Y si hacemos lo mismo para nuestro otro punto crítico, que sabemos que es un mínimo, evaluamos la función. En 6 nos queda que vale menos 322. Y esto lo podemos ver si checamos nuestra gráfica. Entonces, esta es nuestra gráfica. Observamos que aquí en x -1 tenemos el máximo local. Si ven, este punto le gana a todos los que están alrededor de él. Y en esta, que es 6, este valor de la función es menor que todos los valores cerca de esto. Si vemos, en los máximos tienen este comportamiento, como una montaña, y en los mínimos como una copa. Entonces, este tipo, sabemos que es máximo cuando la derivada, la segunda derivada es menor que 0, y es un mínimo cuando la segunda derivada es mayor que 0. A esto se le dice, la menor que 0, que tenemos un máximo, se le llama cóncava. Y cuando la derivada es mayor que 0, se le llama convexa. Entonces, por lo tanto, tenemos esta definición. Una función de clase 2 es convexa si y solo si su segunda derivada es mayor que 0. Y es cóncava si pasa lo contrario, es menor que 0. Entonces, tenemos el comportamiento cuando la segunda derivada es mayor que 0 y menor que 0. Esto es en general y también en sus puntos críticos. Nos faltaría responder qué pasa cuando la segunda derivada es 0. Entonces podemos verlo con este ejemplo. Entonces tenemos nuestra función x al cubo, tenemos su gráfica aquí, sacamos los puntos críticos. Entonces la primera derivada igualada a 0, 3x al cuadrado, entonces la única solución para que la primera derivada de 0 es que x sea 0. Y si calculamos su segunda derivada, nos queda 6x. Por lo tanto, si evaluamos la segunda derivada en nuestro punto crítico, que es 0, nos queda que 6 por 0 es 0. Entonces, si vemos el comportamiento de nuestra función en 0, entonces aquí va creciendo la función, tiene aquí pendiente 0 y vuelve a crecer. Entonces, eso es lo que pasa en estos puntos especiales que les vamos a denominar puntos de inflexión. Entonces, la naturaleza de esos puntos es de esta manera. Van creciendo, como que se detienen y luego vuelven a crecer. O de la misma manera, puede pasar que van bajando, van decreciendo, se paran y vuelven a bajar. Entonces, estos puntos, los puntos críticos tales, es decir, su primera derivada de 0 y tales que también su segunda derivada de 0, se les llama punto de inflexión. Y principalmente para optimizar lo que nos interesan son los máximos y mínimos. Tengan en cuenta que estos máximos y mínimos son locales. En general siempre vamos a buscar máximos y mínimos de toda la función, que a eso se le llaman máximos y mínimos totales.